porque no hay que esperar hasta el 29 para disfrutar de unos buenos ñoquis en casa. Hoy vamos a preparar unos ñoquis de remolacha que están geniales. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 400 gramos de papa, 200 gramos de remolacha, un huevo, 100 gramos de queso de rallar, 200 gramos de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Esta receta arranca así. Primero vamos a cocinar al vapor nuestras papas. Si no sabes cómo cocinar tus papas al vapor, acá arriba te dejo un enlace en donde te explico bien cómo realizarlo. También vamos a cocinar nuestras remolachas. Acá tienen dos opciones. O cocinan la remolacha, como hice yo, con cáscara y todo, en agua, hasta que esté bien blandita. O también la pueden pelar y cortar en cuadraditos y también la cocinan al vapor. Una vez que nuestras papas estén listas, las vamos a sacar de la olla y las vamos a dejar que se enfríen. Cuando estén frías, con estas papas vamos a pisarlas con un pisapapa. Lo mismo vamos a hacer con nuestra remolacha. Una vez que la remolacha esté bien fría, si la cocinaron con cáscara, la pelan. Una vez que la remolacha ya esté bien fría, la vamos a triturar con una mini pimer. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, así cuando subo una receta nueva te llega la notificación. Además, si te gusta este video, dale un me gusta y compartilo, así más personas pueden realizar esta receta. Y contame, ¿sos fan de los ñoquis? ¿Qué ñoquis te gusta comer? Además, ¿sos de los que comen ñoquis el 29? Me lo podés dejar todo abajo en los comentarios. Igualmente, si tenés alguna duda o alguna sugerencia, también lo podés dejar abajo en los comentarios. Y todos los ingredientes que utilicé para esta receta también van a estar abajo en la casilla de descripciones del video. Cuando ya tengamos todo esto listo, vamos a mezclar nuestro puré de papas con nuestra remolacha. Le vamos a agregar la sal, el huevo, lo vamos a integrar todo muy bien. Agregamos el queso de rallar y lo integramos todo muy bien. En este momento vamos a agregar la harina con la cucharadita de polvo de hornear. Recuerden que pueden usar harina 4 ceros o harina de todo uso, lo que sí, no olviden de agregarle la cucharadita de polvo de hornear. Si usan harina leudante, no es necesario agregarle el polvo de hornear porque ya viene incluido en la harina. Vamos a integrar bien la harina con la preparación de remolacha que teníamos. Lo vamos a empezar haciendo con un tenedor y ya va a llegar un momento que ya va a ser muy difícil hacerlo así. Vamos a necesitar usar nuestras manos. Vamos a ir formando nuestro bollo que próximamente van a ser estos ñoquis. Una vez que tenemos lista la masa, le espolvoreamos un poquitito de harina y ahora vamos a empezar a hacer los choricitos para cortar nuestros ñoquis. Yo voy a usar un cornet. La verdad que yo antes siempre usaba una cuchilla, pero desde que empecé a usar el cornet para cortar los ñoquis, me resulta muchísimo más cómodo y más rápido. Tomamos una porción de la masa, la vamos estirando así como les muestro y vamos a ir cortando nuestros ñoquis. Vamos a cortar los ñoquis, vamos a intentar que queden todos más o menos del mismo tamaño y si quieren pueden pasarlos por la maquinita esta de los ñoquis o dejarlos así como están y van a estar muy bien. Por lo general, si tengo mucho tiempo y muchas ganas, los paso por la maquinita de los ñoquis y si no los dejo así y están buenísimos igual. Y
para cocinarlos es tan fácil como: ponemos abundante agua en una olla y la dejamos que hierva a borbotones, así como se ve en la imagen. Una vez que está hirviendo le vamos a agregar un poquitito de sal. No es necesario agregarle aceite porque los ñoquis no se van a pegar. Una vez que el agua esté bien hirviendo, que le hayamos agregado la sal, vamos a ir poniendo nuestros ñoquis. Pongan poca cantidad, no pongan mucho, porque si ponemos mucha cantidad, lo que va a hacer es que la temperatura de nuestro agua baje muchísimo. Así que ponemos poca cantidad. ¿Cómo nos damos cuenta cuando los ñoquis están listos? Muy fácil. Una vez que los pongamos en la olla y los ñoquis suban a la superficie, ya están listos para sacarlos. Si estás dudando y no sabes si tus ñoquis están listos, sacamos un ñoqui de la olla y lo probamos. Está genial. Ahora sí, vamos a sacar todos nuestros ñoquis del agua. Antes de despedirme los dejo con estas hermosas imágenes de los ñoquis de remolacha. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.